Pablo Salum ha mentido reiteradas veces sobre nosotros, en varias ocasiones y respecto a varios temas. Pero este tema respecto a la donación de órganos es lo que más ha usado para generar sensacionalismo, inventando una falsa narrativa sobre la secta del riñón de Jesús, en la que supuestamente estaríamos involucrados en el tráfico de órganos y turismo de trasplantes. Pero en el previo video sobre este tema, dimos evidencias claras que comprobaron que, lejos de estar involucrados en el tráfico de órganos y turismo de trasplantes, somos conocidos por estar involucrados en la donación altruista de órganos, es decir, donar un riñón de manera voluntaria y gratuita para salvar la vida de desconocidos. Pero como parte de su estrategia para difamarnos, Pablo Salum ha dicho que supuestamente hay artículos en la página web de los Jesus Christians que dan evidencia de tráfico de órganos, pero que nosotros los tenemos escondidos del público para que no se puedan encontrar, salvo si uno se registra. Si ustedes entran a la página principal, que es de Jesus Christian, van a ver en el foro interno que tienen como 100 artículos vinculados al tema del tráfico de órganos. Tienen 100 artículos vinculados al tráfico de órganos. Esto lo pueden encontrar en la página de Jesus Christian. Deben registrarse, por supuesto. Si no está registrado, tienen la dirección exacta donde lo pueden encontrar este artículo. Por supuesto deben estar registrados, porque deben registrarse, por supuesto. ¿Por qué no es público esto? Siguen ocultando información, ¿no? ¿Por qué no es público esto? Siguen ocultando información, ¿no? Primero, ninguno de los artículos que Pablo Salum mostró habla de que estemos involucrados en el tráfico de órganos. En vez, hablan de la donación altruista de riñones. Y la gran mayoría de los artículos no son artículos escritos por nosotros, sino copias de los artículos que aparecieron en los medios de comunicación sobre el tema, incluyendo los artículos en cuales nos han difamado. Pero también es mentira que los artículos estén escondidos del público y que uno tiene que registrarse para poder acceder a ellos. De hecho, los artículos han estado disponibles públicamente por más de una década. Si vamos a la página de Jesus Christians y vamos a la sección de enseñanzas, donde uno puede hacer búsquedas, y si usamos la misma búsqueda que Pablo Salum usó, y traducimos la página al español, recibimos los mismos resultados que Pablo Salum recibió, sin necesidad de registrarnos, porque los artículos están disponibles públicamente. Pero tampoco hace falta usar el sistema de búsquedas para acceder a estos artículos que hablan sobre el tema de los riñones. Observé el contenido que Pablo Salum está mostrando en pantalla. El contenido es de la página principal de la sección sobre las donaciones de riñones, donde se encuentran todos los artículos sobre el tema y que se pueden acceder públicamente sin registrarse por medio de ir primero a la sección de medios y luego a la sección de riñones, por medio del cual se puede acceder a todos los artículos sobre el tema. Ahora, por si a Pablo Salum se le ocurre mentir y decir que cuando él navegó la página estos artículos sí estaban escondidos y que yo recién ahora los estoy haciendo público, vayamos a esta página llamada Wayback Machine, que guarda un registro de páginas durante varios años. Copiemos y peguemos el enlace de la página sobre los riñones. Si vamos al registro más antiguo disponible, podemos ver que incluso en el 2014, en la versión antigua de la página web, esta sección sobre los riñones estaba disponible públicamente, comprobando que estos artículos han estado disponibles públicamente por más de una década. Así que acabo de dar pruebas concretas de que esto de que los artículos sobre la donación de riñones estaban supuestamente escondidos del público y que uno se tenía que registrar para accederlos es otra mentira más de Pablo Salum. Y por lo tanto, también es mentira que estábamos escondiendo información al público. Pero Pablo Salum también ha mentido diciendo que nosotros supuestamente hemos tenido causas judiciales en contra de nosotros por haber obligado a nuestros miembros a donar un riñón bajo coerción psicológica. Desde el 2003, esta gente tiene causas judiciales porque han detectado que obligaban bajo coerción psicológica a donar su riñón. Hubo causas judiciales en contra de esta organización en las cuales
Canadá, Italia y el Reino Unido pudieron parar esos trasplantes porque detectaron que había coerción psicológica. Claro. Italia y el Reino Unido pudieron parar esos trasplantes. Pudimos comprobar que en distintos países habían tenido causas judiciales y reveses judiciales, ¿no?, en su contra, por la coerción psicológica para donar los riñones, ¿no? Causas judiciales por la coerción psicológica para donar los riñones. Esto es otra mentira de Pablo Salum. La única causa judicial que hemos tenido respecto a la donación de órganos es en la que Pablo Salum mismo nos acusó acá en Argentina por trata de personas con fines de extracción de órganos. Y como vimos, ni siquiera pudo presentar alguna evidencia para su denuncia, por lo que las autoridades ni siquiera nos imputaron por un delito y archivaron la causa. Además, todas las pericias psicológicas que se hicieron como parte de ese caso determinaron que no había coerción ni abusos de ningún tipo en nuestra comunidad. Tomá en cuenta que, como dice Pablo Salum, coaccionar a las personas para obligarlas a donar un riñón sí es un delito. Yo les cuento algo. Donar órganos no está prohibido. Pero sí es un delito cuando se hace bajo coerción. ¿Cómo es entonces que, después de haber estado bajo la lupa en numerosas ocasiones por un periodo de más de 20 años en diferentes hospitales y diferentes países, ninguno de nosotros hasta el día de hoy siquiera ha sido contactado por las autoridades judiciales de esos países donde se llevaron a cabo las donaciones de órganos para ser siquiera cuestionados, ni hablar de ser imputados o procesados por algún delito relacionado a la donación de órganos? El mero hecho de que ninguna persona de nuestra comunidad siquiera ha sido contactada por las autoridades judiciales de esos países, ni hablar de ser imputadas o procesadas, es prueba concreta que esto de supuestamente tener causas judiciales en contra de nosotros por haber obligado a nuestros miembros a donar un órgano es otra mentira más de Pablo Salum. Pero también es mentira esto de que hubo intentos de donaciones de riñón que fueron parados en Italia y el Reino Unido, sea por un tema relacionado a la coerción psicológica o cualquier otro tema. Todas las donaciones de riñón que miembros de nuestra comunidad intentaron llevar a cabo en el Reino Unido fueron aprobadas. Y ninguno de nosotros jamás ha ido a Italia por cualquier motivo, ni hablar de intentar donar un órgano ahí. Todo esto es simplemente otro invento más de Pablo Salum. Pero miremos cómo Pablo Salum también miente sobre un caso en particular de algo que sucedió en Canadá, para apoyar su falsa narrativa de que supuestamente tenemos causas judiciales en contra de nosotros por haber obligado a miembros de nuestra comunidad a donar un riñón bajo coerción psicológica. En Canadá, por ejemplo, que es uno de los lugares donde enviaron a víctimas a entregar su riñón, y en Canadá no permitieron el trasplante. A varios adeptos de la organización coercitiva que viajaron a Toronto para donar el riñón, las autoridades le dijeron que no. A varios adeptos, las autoridades le dijeron que no. No lo dejaron donar los órganos porque estaban bajo coerción psicológica. Acá lo tienen, ¿eh? Se niega la donación de riñón a un miembro de una secta. ¿Estamos inventando algo? El gobierno de Canadá le prohibió donar porque estaban bajo coerción psicológica. ¿Estamos inventando algo? Sí, Pablo, estás inventando algo. Varias cosas, de hecho, como voy a demostrar con pruebas. Para dar contexto, un miembro de nuestra comunidad, un joven australiano llamado Ashwin, de 22 años de edad en ese entonces, había organizado para donarle un riñón a una mujer canadiense llamada Sandy. El proceso entero estaba siendo filmado para un documental para el canal ABC de Australia. El hospital en Canadá sabía que se estaba filmando el documental y sabía que Ashwin era miembro de los Jesus Christians. Tanto Ashwin como Sandy pasaron todas las pruebas físicas y también todas las pruebas psicológicas, confirmando que no había ninguna coerción psicológica. Sin embargo, como lo explica Sandy en un programa de televisión de Canadá, si bien Ash
ya había pasado todas las pruebas psicológicas, el padrastro y la madre de Ash, influenciados por la narrativa antisectas, se contactaron con el hospital para presionarlos a cancelar la operación, alegando que a Ashwin le habían lavado el cerebro y no podía tomar sus propias decisiones. El hospital entonces ordenó otra pericia psicológica con un psicólogo forense especializado en el tema, quien también determinó que no había ninguna coerción psicológica. Sin embargo, el hospital finalmente canceló la operación, aparentemente porque estaban preocupados por la publicidad negativa que el caso podría generar para ellos. I would like to make it very clear that there was no evidence of undue influence. The hospital had cleared him of any allegations of undue influence. He went through all the medical tests, he went through all the psychiatric tests, and these were the experts in the hospital, the staff, who put them through that. This is what they do every single day, and deemed him the perfect candidate, actually. Once a letter came in from his stepfather indicating, oh no, my son can't make his own decisions and so on. I mean, he's only 22, going to be 23, and we have to make those decisions for him. And I believe the board was not too happy with that, got a little scared, sent him to a forensic psychiatrist. Forensic psychiatrist cleared him as well. Undue influence was no longer an issue, despite the letters that were sent. They were not concerned about that. The reason for stopping the whole operation was excessive publicity. En otro programa de televisión, una periodista confirma que Ashwin había pasado todas las pruebas psicológicas, pero que el hospital canceló la operación después de la intervención de la madre de Ash. Ash, por su lado, dice que le gustaría que sus padres entiendan que él es un adulto que puede tomar decisiones diferentes a las que ellos quieren. But after clearing Falkingham, both medically and psychologically, Toronto General Hospital canceled the surgery. Toronto General Hospital has never commented publicly on its reasons for canceling the transplant, but there's little doubt that the concerns raised by Ash Falkingham's mother played a key role. I felt disappointed and a little angry. Particularly because it was because of your parents. Exactly. Yeah, I just really hope that in time they'll learn that my choices aren't their choices anymore. You know, I am an adult and, you know, I should be able to make my own decisions. Entonces, es claro que la operación no fue cancelada porque hubiera alguna evidencia de que Ash estaba bajo coerción psicológica, sino porque el padrastro y la madre de Ash presionaron al hospital para cancelar la operación y el hospital no quiso estar involucrados en la controversia. Pero la historia no termina ahí. Ash y Sandy eventualmente fueron a Chipre para llevar a cabo el trasplante allí. Y finalmente, la madre de Ash cambió de postura y hasta dio su aprobación para que la operación sucediera. I want to tell you what I already said in messages, that we really do support you and we love you very much and we're proud of you for doing this. I'm proud of Ashwin and I love him, and it's really great for me to be able to see him and just to try and share with him my support. They changed their mind and they decided to accept that and be very supportive as well. Finally, my understanding was that Kate was very positive, and that was such a relief, and it was so wonderful. And hopefully Ash will get a chance to, reconnect with her and have a better relationship with her. What has happened here is very right for everyone involved, and I can only say I'm proud of Ashwin, and he has my full support. The relationship between Kate and myself and Nick as well is on the mend. You know, she's apologised for a number of things that she's said and attitudes that she's taken, and I take that as a very positive sign. It's just a process of rebuilding that trust that was broken. Como podemos ver, la madre de Ash pidió disculpas y cambió de actitud y expresó su apoyo total a la donación altruista que Ash había hecho. Y una vez que los padres de Ash empezaron a respetar el derecho de su hijo mayor de tomar sus propias decisiones, la relación con ellos empezó a mejorar dramáticamente. Así que cuando Pablo Salum pregunta, ¿estamos inventando algo? La respuesta definitiva es sí. Pablo Salum inventó
que varios miembros habían sido rechazados por donar un riñón en Canadá, cuando en realidad fue uno solo. Pablo Salum inventó que la donación había sido prohibida por el gobierno de Canadá, cuando el gobierno de Canadá nunca estuvo involucrado y solo fue un hospital en particular que canceló la operación. Y Pablo Salum inventó que la operación fue cancelada porque comprobaron que el donante estaba bajo coerción psicológica, cuando en realidad Ash ya había pasado todas las pruebas psicológicas del hospital y hasta habían dado fecha para la operación, pero la cancelaron bajo presión de los padres de Ash. Y obviamente el hecho de que la madre de Ash cambió de actitud y que su relación con su hijo empezó a mejorar dramáticamente en el momento que ella empezó a aceptar el derecho de Ash de tomar sus propias decisiones, es información significativa que Pablo Salum no le ha mencionado a su público. Pero Pablo Salum dice que los documentales supuestamente comprueban que hemos obligado a nuestros miembros a donar un riñón. Les estoy mostrando las pruebas. Este documental no lo hice yo, es de Australia. ¿Cómo pueden decir que no obligan a los adeptos a donar bajo persuasión coercitiva su riñón? Si hay documentales de ellos haciéndolo. Esta es otra mentira de Pablo Salum. No hay ningún documental que muestra que hayamos obligado a nuestros miembros a donar un riñón. Lo que sí hay, como hemos visto, son documentales que muestran cómo miembros de nuestra comunidad han donado riñones de manera altruista para salvar la vida de otras personas. Por supuesto, personas prejuiciosas como Pablo Salum existen en todo el mundo, así que en esos documentales también aparecen algunos comentarios prejuiciosos que insinúan, sin evidencias, que nuestros miembros posiblemente fueron obligados a donar, por el simple hecho de ser una comunidad de cristianos que viven juntos y en el cual varios miembros han querido donar un riñón de manera altruista. Pero no todos piensan así. Hay varios artículos que salieron en los medios de comunicación que reportaron sobre las donaciones de riñón de nuestros miembros en términos positivos. Incluso hay artículos académicos que usaron las donaciones de miembros de nuestra comunidad como un buen ejemplo de donaciones altruistas motivadas por creencias religiosas y que cuestionaban el sensacionalismo negativo de algunos de los medios de comunicación. Y también hay cirujanos que, a pesar de todos los prejuicios y las falsas acusaciones contra nosotros, expresaron su apoyo públicamente. I think this type of donation, the Good Samaritan type of donation from an unknown donor, I think is a blessing, and I have no problem in accepting that. Just because a large number of people in a group have done a good thing doesn't mean that they're crazy. I mean, just think of the cynicism in that, thinking that they're crazy, that they're a cult, you know. As far as I know, what they've done is done good for other people. Y eso es lo que se olvida en medio de todo el odio, prejuicios y mentiras que algunas personas difunden contra nosotros. Donar un riñón de manera altruista para salvar la vida de otra persona es algo bueno, no es algo malvado. Pero Pablo Salum no puede permitir que alguien piense que pudiéramos estar haciendo algo bueno. Así que distorsiona prácticamente todo lo que realmente estamos haciendo. Y hasta miente para que la gente piense que somos sumamente malvados. De hecho, que somos la secta más aberrante del mundo. Pero Pablo Salum insiste en que hay millones de pruebas de que somos criminales que trafican órganos. Es increíble que la justicia argentina haya dejado impune este caso, que hay millones de pruebas. Pablo Salum dice que hay millones de pruebas. Pero no solo la justicia argentina, sino la de Australia, la de los Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y otros países. Todos los que ya podrían habernos metido preso por tráfico de órganos, turismo de trasplantes o coaccionar a nuestros miembros a donar un riñón. Ninguno de ellos ni siquiera nos ha contactado o cuestionado por tal delito, ni hablar de imputarnos o procesarnos. ¿Será porque nosotros, una comunidad cristiana que vivimos con relativamente poco dinero,
¿Hemos corrompido a todas las autoridades judiciales del mundo? ¿O será porque, como hemos dicho una y otra vez, que Pablo Salum nos acusa falsamente usando mentiras, distorsiones y prejuicios? Porque veamos las verdaderas pruebas. Después de estar totalmente bajo la lupa por los últimos 20 años, durante los cuales cerca de 30 miembros de nuestra comunidad donaron órganos para salvar la vida de otras personas, después de todos los hospitales involucrados, con todas las evaluaciones psicológicas que se llevaron a cabo, todos los programas de televisión, los diarios, las revistas que estuvieron involucrados, después de toda la controversia y todas las falsas acusaciones contra nosotros, ¿qué es lo que han encontrado? 0 pericias psicológicas que concluyeron que hubo coerción. 0 ex miembros que han salido a decir que fueron coaccionados o siquiera presionados de alguna manera a donar un riñón, o que siquiera vieron que eso haya pasado alguna vez en nuestra comunidad. 0 ex miembros que hayan salido a decir que hubo tráfico de órganos, turismo de trasplantes, o que alguien haya lucrado de alguna manera de alguna donación de órganos. 0 personas del público que hayan dicho que cuando escucharon que miembros de nuestra comunidad donaron riñones gratis y se contactaron para pedirnos ayuda para ellos o para un pariente, les dijimos que en realidad tenían que comprar el órgano. Y 0 causas judiciales en las que siquiera nos hayan contactado para cuestionarnos, mucho menos imputarnos o procesarnos por tráfico de órganos, turismo de trasplantes o por coaccionar a nuestros miembros a donar un órgano. O sea, no solo 0 evidencias, sino un recontra mega 0 de evidencias que debería ya hacerle callar la boca a Pablo Salum, en vez de seguir difundiendo todas estas mentiras, distorsiones y prejuicios contra nosotros. Y no es que estas mentiras no influyen en nada, al contrario, generan odio e indignación en la sociedad en general, también generan miedo y pánico en familiares de miembros de nuestra comunidad o de cualquier persona que tenga contacto con nosotros. Mirá cómo Pablo Salum le mete temores a la madre y a la hermana de Gabriela, diciéndoles que somos uno de los peores grupos tratantes del mundo. Están dentro de una organización coercitiva tratante, que los obligan a donar órganos, donde los explotan laboralmente, y de las peores, porque el nivel de coerción llega a ser tan terrible que las víctimas terminan siendo instigadas a desprenderse de parte de su cuerpo. O sea, realmente es increíble y es totalmente siniestro. ¿Cómo piensan ustedes que va a reaccionar una madre al escuchar todas estas mentiras de Pablo Salum? ¿Acaso no creen que va a querer desesperadamente hacer todo lo que Pablo Salum quiera para poder rescatar a su hija? ¿Acaso no va a cooperar en todo lo que él pida, sea de llamar al 145 para acusar al grupo de trata de personas, o sea ir a los medios de comunicación donde él puede presentarse como un experto o especialista en sectas? ¿Acaso él no le podría pedir a ella y a otros familiares de Gabriela por algo a cambio de sus servicios, sea dinero o ciertos favores como la edición de videos con los cuales él puede promoverse y lucrar por años después? Miren también cómo logró que la hermana de Elías, el joven que nos visitó por un mes y cuyo testimonio judicial fue influenciado por Pablo Salum, creyó las mentiras de Pablo Salum de que hayamos estado involucrados en la venta de órganos. Este tema de las ventas de órganos, cómo los confunden con los mensajes de la Biblia para vender sus órganos. Todo es un comercio para ellos cuando la familia detrás de los chicos que están ahí sufren. Una gran parte del sufrimiento de las familias es cuando creen las mentiras que antisectas como Pablo Salum promueven y que los llenan de miedo y pánico, como el ejemplo ese de la mentira sobre la venta de órganos. Incluso Elías, que nos había visitado por un mes y que tuvo comunicación positiva con nosotros después de que se fue y hasta nos agradeció por todo lo que habíamos hecho por él, luego fue influenciado por Pablo Salum en creer todo este tema de los órganos. En la resolución judicial, la jueza remarcó que Pablo Salum había influenciado su testimonio y que fue Pablo Salum
el que le introdujo la idea de que coaccionábamos a las personas a donar órganos, si bien Elías mismo nunca había visto ni escuchado de eso antes. Así que esto que hace Pablo Salum de mentir y 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 mentir. Esto de mentir una y otra vez, sea sobre nosotros o sobre cualquier grupo, es algo gravísimo que lo único que hace es generar miedo y pánico en familiares de miembros y asociados de nuestro grupo y odio e indignación en la sociedad en general. Y hay muchas más mentiras que Pablo Salum ha dicho sobre nuestra comunidad que hemos refutado con evidencias concretas que puedes ver por vos mismo en los videos que aparecen en pantalla ahora.